de prensa de la película Freeheld. Hacer la rueda de prensa correspondiente a la película de sección oficial Freeheld. Los compañeros fotógrafos, por favor, que se retiren y sobre todo no usen flashes, por favor. Tenemos con nosotros al director de la película, Peter Sollett, la actriz Ellen Page y los productores Michael Schamberg y Phil Hunt. Y lo que desean es escuchar sus preguntas, así que por favor, first question please, primera pregunta, aquí en la primera fila, rápidamente a la primera fila. Hola, buenos días. Sí, me gustaría hacer una pregunta a Ellen Page y otra al director. Sorry, where are you? Oh, you're right. Jet lag. La pregunta para Ellen Page es, me gustaría saber, compartiendo el protagonismo con Julianne Moore, pues me gustaría saber si comentaron en algún momento, sois dos actrices de dos generaciones diferentes, y si comentasteis en algún momento esto de que a las actrices de más edad, de su generación, que es muy difícil ya que les den buenos papeles o que les den papeles en general. Y luego para el director, me gustaría preguntarle o comentarle, bueno, por poquitos meses la película no se ha estrenado antes o a la par que lo de la legalización del matrimonio gay en Estados Unidos, en todo Estados Unidos. Quería saber un poco cuánto tiempo llevan con el guión, con toda la historia, para poder llegar al estreno de la película en estas fechas, y si no habían pensado que igual era más valiente haberla estrenado antes para que así fuera más rotundo y más reivindicativo. Muchas gracias. Yes, I do. Sorry. Yeah. No. Oh, shoot. I'm hearing myself, so I'm gonna take that off. Yeah. No. Sí, that obviously is a evidentemente issue es una for, cuestión para women in para general in mujeres en films. general en el cine y los papeles, pero no es una cosa que Julian y yo abordamos. No mantuvimos esa conversación de ninguna manera, lo siento. Hola, gracias por asistir a la rueda de prensa y agradecemos que el interés que tienes en la película. La pregunta tiene que ver en el rodaje de la película. Bueno, yo formé parte de la película en 2012, pero no fue el comienzo, digamos, del proyecto, no. Encontramos Stacey Sharon, mi compañera y yo, todo el material le llegó a Ellen y Kelly Bush, pero la pregunta tiene que ver en cuanto del mensaje de la película frente al hecho de que ahora se ha legalizado el matrimonio. Y yo diría que no. Hicimos la película, no, como puedes ver, el tema sigue habiendo, digamos, políticos que no lo reconocen, sigue habiendo gente que lo rechaza, aunque ahora se ha aprobado como ley. Pero la película no tiene que ver con una historia política, sino que tiene que ver con las consecuencias de la vida emocional de las personas cuando la sociedad no les da sus derechos. Y esto es, o lo concede sus derechos, y ahora se necesita mucho más que antes. Todo esto. Buenos días. Quería preguntar a Ellen Page que me hablara del momento del discurso. Cuando usted da el discurso y coge el micrófono y da el discurso al final de la película, si vivió ese momento con emoción, ya como persona, no como actriz, como intérprete, y si ese discurso le puede ayudar como base y ensayo si le dieran el Oscar. Oh, Lord. Well, no. Bueno, no. No voy a pretender que, bueno, que no has dicho eso, no, era una broma. Bueno, en primer lugar, en cuanto a este discurso, es un testamento a Run Race Runner, que escribió un guión fantástico, y agradecimos muchísimo que él quisiera formar parte del proyecto. Así que como actor, cuando tienes una escena, tienes que interpretar una escena maravillosa como esa, es una excelente oportunidad. Sí, fue muy conmovedora. Recuerdo cuando
Cuando lo leíamos para ensayo, me emocionaba muchísimo al leerlo en los ensayos. Así que Stacy, en esa situación, Stacy es una persona relativamente tímida y no quiere hablar delante de un público. Y como muchos de nosotros, no necesariamente queremos mostrar nuestras emociones frente de mucha gente. Así que era importante para mí, como Ellen, contener esa emoción. Y luego, evidentemente, Stacy está haciendo lo mismo. Así que yo creo que por eso las personas parece que responden a ese momento. Pero es un testamento a Ron Nace Warner, que escribió un texto francamente hermosísimo. Gracias. Hola, Ellen. Sí, no sé, mejor. Eso es. Hola, Ellen, buenos días. Cristian Leal, Cine y Comedia. Me gustaría saber qué fue lo que sentiste la primera vez que leíste el guión y si llegaste a conocer de verdad a Stacy en persona. Gracias. Sí, cuando leí el guión por primera vez, antes, recuerda Michael y Ron cuando evidentemente no me estaban vendiendo el guión, sino que más bien antes de haberlo escrito había un esbozo de cómo era la estructura del guión. Recuerdo que lo escuché y me puse a llorar realmente. Y la respuesta al guión para mí siempre me ha conmovido profundamente. Que del amor de Stacy y Laurel es una cosa increíblemente hermosa, como todas cuestiones que tienen que ver con el amor, y lo que hicieron, por ejemplo, en esa dificultad inimaginable y tristeza era crucial y tan importante. Así que cada vez que leí ese guión, muchas veces que lo leí antes de que rodáramos la película, siempre me conmovía muchísimo. En todo momento. Gracias. Felicidades por la película, a todo el equipo. Quería comentaros que es gratificante y admirable que se lleven a cabo estos proyectos y sobre todo la labor de Ellen dentro y fuera de las pantallas, que es muy de agradecer porque considero que gracias a trabajos como el tuyo se están abriendo muchas puertas para la gente que se considera distinta y eso es muy positivo y muy de agradecer. Y quería preguntarte, Ellen, saber si después de todo lo acontecido este último año, que ha sido un año muy importante para ti, saber si es más complicado o es igual trabajar en Hollywood después de haber dado el golpe en la mesa que has dado, y saber también si has trabajado con Stacy mano a mano para interpretarla y sobre todo saber cómo ha recibido ella tu interpretación en la película y si le ha gustado. Y gracias. Sí, gracias por su pregunta. Perdona que no he respondido a tu pregunta a la hora de conocerle a Stacy. Todos hemos pasado un tiempo con Stacy. Voy a empezar con esto. Stacy fue increíblemente generosa y muy amable con nosotros, conmigo, con Ron y con Pete y a Julian también. Así que muy generosa, muy vulnerable, muy honesta, tan disponible y presta y dispuesta. Y pasar tiempo con ella ha sido muy conmovedora. Es muy conmovedor, muy emocional para ella, muy emotivo el que ella tenga que abordar este tema con nosotros y contribuir como lo ha hecho. Ha sido una parte importante de poder rodar la película de una manera real y auténtica. Espero que sea feliz con lo que hemos hecho. Es difícil decir feliz porque la historia era muy difícil y fue un momento traumático y muy doloroso. Es una persona realmente extraordinaria. ¿Y cuál era la otra parte de tu pregunta? La otra parte tenía que ver... Bueno, mi experiencia... No, ¿qué va? En este momento ya veremos, ¿no? Eso es una especie de cuestión de ya veremos a ver lo que pasa. Para mí yo me siento muy feliz, me siento muy emocionada e inspirada en estar viva y poder ser quien soy y amar a quien quiera de manera libre, y eso me afecta a nivel creativo. Y yo me siento como me sentí cuando me enamoré de esta profesión, de ser actor y poder implicarme con proyectos y producción que tienen significado para mí. Para mí todo ha sido positivo y crea un efecto de positividad en todas las facetas de mi vida. Sí. Hi. I have
Hola, una pregunta para el director. Me gustaría saber por qué ha elegido esta historia. Y para Ellen Page, me gustaría saber, ¿es difícil? Porque es dramática, muy emocional. ¿Te gusta más hacer este tipo de papel o prefieres hacer comedias, por ejemplo? Preguntas muy diversas, muy diferentes. ¿Por qué la historia? Bueno, el guión me lo envió Michael y yo encontré que era una de las más hermosas historias de amor que se habían escrito. Después del documental, lo que me quedó claro es que era una oportunidad de contar una historia a las personas que para mí son héroes y heroínas, no parecidos a los héroes que vemos típicamente en las películas. Y yo reconocí el valor y la oportunidad, y él formaba parte del proyecto antes de que yo formara el proyecto. Y trabajar con él ha sido una oportunidad irresistible que yo tenía que perseguir. Así que, ¿cómo no podía no hacerlo? Sí, creo que no sé cómo explicarlo. Amo a mi trabajo mucho, me encanta hacer lo que hago y entonces cuando te emocionas de manera muy profunda, es el parte del trabajo que más me atrae, es decir, aquellas cosas que te transportan, por así decirlo, a nivel emocional. No es una cosa que te cansa demasiado. Bueno, rodar esta película, no hay que decirlo ni siquiera, pero fue muy triste, increíblemente triste. Le conozco a Stacy y es una historia real y no puedes creer que dos personas tuvieron que atravesar estos eventos. Una mujer que pasó toda su carrera protegiendo a los ciudadanos de Nueva Jersey, le decía que no y le negaban sus derechos cuando estaba a punto de morir porque tenía una relación con otra mujer. Y cuando ruedas esas escenas hay un nivel que evidentemente que es un poco más emocional debido a que esto fue la realidad para estas dos personas y es un dolor y tristeza que Stacy siempre llevará consigo. Y las comedias y las películas dramáticas son muy diferentes. La comedia se presenta su propio reto de si te pasas, pero mantener los pies en el suelo. Es difícil comparar las dos cosas porque, bueno, son lo mismo y diferente a la vez, supongo, no lo sé. Hola, buenos días. Enhorabuena por la película. Quería preguntarle una pregunta conjunta a Peter y a Ellen. Evidentemente, las escenas más emocionales o emotivas o conmovedoras de la película tienen que ver con Ellen y Julian. ¿Cómo diriges a los actores en cuanto a conseguir esta mágica, casi química que tienen Ellen y Julian en la película? Fue muy difícil que Ellen Page hiciera nada con una emoción. No, estas actrices son realmente algunas de las mejores actrices que trabajan hoy en día. Así que la respuesta es que me siento, era mi trabajo realmente mantener un entorno que les apoyara, donde las dos podían relajarse y francamente no molestarles, no meterme en medio de su trabajo. Muchas gracias. Any more questions, please? ¿Más preguntas? Sí, pues pasa el micrófono, por favor. Hola, una pregunta para Ellen Page. Tú estás acostumbrada a interpretar mujeres fuertes como en papeles muy distintos, como han hablado antes en comedia, como en Juno o por ejemplo en Hard Candy. ¿Qué tienen o qué puede tener en común este papel, este personaje real con esos otros personajes de mujeres fuertes a los que estás acostumbrada a interpretar? Gracias. Yo no creo que hay demasiado necesariamente en común. He tenido la gran fortuna y he tenido la suerte de implicarme en proyectos e interpretar personajes tan interesantes y he podido entrar, no sé cómo, como en Hard Candy. Recuerdo Hard Candy, cómo sucedió todo esto cuando yo tenía 17 años. Así que me siento muy afortunada. No podría necesariamente encontrar una comparación o comparación alguna.
Ahí atrás al fondo del todo, por favor, al fondo del todo. Hola, sí, quería preguntar, en la película se hace una diferencia entre matrimonio, entre el luchar por el matrimonio igualitario y entre algo que las dos protagonistas tienen claro, que es no hablan de matrimonio sino de igualdad. Me gustaría saber si habían hablado con Stacey, ¿por qué está este matiz, por qué esta diferencia entre lo que pide el personaje de Steve Carell y lo que piden, lo que pide el personaje de Julianne Moore? Gracias. Yo puedo responder, realmente no era un matiz, tenía que ver con dos mujeres que querían, lo que ellas pensaban era su derecho legal y no querían formar parte de un movimiento político. No lo vio como una lucha más grande, sino por sus propios derechos. Y cuando entra Steve Carell, está buscando un caso para ampliar la cuestión, para conseguir el derecho de matrimonio, para que las personas se conviertan en activistas políticas. Esto es una decisión para que las personas luchen por sus propios derechos, es otra decisión. Y ellos luchaban por sus propios derechos y luego se les dirigió hacia el activismo. Es muy difícil, era muy difícil, pero un elemento sigue al otro. Aquí a la izquierda, por favor. Una pregunta. En la primera fila, en el pasillo, quiero decir. Bueno, va. ¿Quieres preguntar? No, ¿pueden pasar el micrófono hacia aquí, por favor? Sí. Aquí en este lado. No sé si al fondo había otra pregunta. Me pareció ver que alguien levantaba la mano. No, pues ya está. De acuerdo. Hola, una pregunta para Ellen. Ellen, he visto la película 2 veces, una vez en Toronto, otra vez aquí. Tiene el mismo poder, o sea, ha sido he visto que es muy fuerte, muy potente, es decir, ¿cómo reaccionarías si te toparas con la misma situación en tu vida? Estamos hablando en ese momento, antes de la igualdad de matrimonio gay. Bueno, yo creo que es difícil imaginarte, que para mí eso me parece... No puedo imaginarme atravesar lo que atravesaron Stacey y Laurel. Espero que yo hubiera hecho algo similar, encontrarse en esa situación, estar tan dedicadas dedicada a la persona que amas y pasar toda tu vida con alguien y luego de repente encontrarte en esa situación. Yo imagino que yo lucharía también con toda mi alma para conseguir lo que ellas querían o creían que se merecían. Yo me imagino que sería algo similar, sí. ¿Más preguntas, por favor? ¿Nadie más quiere preguntar? Sí, sí, aquí en la primera fila, pues. Al director le quería preguntar, el personaje de Steve Carell, ayer en el pase, sus intervenciones resultaron muy cómicas y quería saber si era intencionado este humor como contrapunto a la historia tan dura de Stacey Laurel o es simplemente esa vis cómica tan enorme que tiene Steve Carell que ha resultado casual. Queríamos ser seguir un poco la técnica de Stephen Goldstein, que poníamos en ficción, es activista político. Él menciona en la película que lo que hace es teatro político y ha sido una técnica que le ha ayudado mucho, ha ganado mucho. Stephen Goldstein real se pasa mucho más que Steve Carell en la película, y cuando estuvimos en Goldstein se critica a Carell y dice, no, que pásate un poco más, es mucho más que esto, ni te acercas a como soy yo. Así que Carell estaba interpretando con mucho más, se estaba conteniendo un poco. Esto es cierto, es su técnica y esta es una técnica que ha demostrado ser de gran éxito para él. Y también, bueno, aparte que Steve Carell es un tipo realmente divertidísimo. Bien, pues si no hay ninguna pregunta más, thank you very much. Eskerrik asko. Gracias.